Esa mañana, yo miraba al techo de la habitación mientras Ana se levantaba en silencio de nuestra cama. Era la tercera vez consecutiva en esa semana. El tercer intento fallido. El mismo patrón que se repetía desde hacía meses. Ella no decía nada, pero su silencio pesaba toneladas. 23 años de medicina, especialización en urología, cientos de pacientes tratados. Y allí estaba yo, el renombrado doctor, incapaz de resolver mi propio problema. La ironía no podía ser más cruel. Mientras recetaba soluciones a otros hombres a diario, mi propia intimidad se desmoronaba en secreto. Nadie imaginaría que el médico que hablaba con tanta seguridad sobre la salud masculina volvía a casa cargando con el mismo peso que sus pacientes. ¿Lo más perturbador? Fue un error trivial por la mañana, algo que millones de hombres hacen a diario sin darse cuenta, lo que desencadenó toda esta pesadilla. Un hábito matutino aparentemente inofensivo que estaba literalmente chupando mi vitalidad día tras día. Cuando finalmente descubrí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Algo en mi organismo había cambiado y mi confianza se había esfumado junto con mi masculinidad. Tenía que encontrar una solución antes de que mi matrimonio se convirtiera en una mera formalidad, antes de que Ana se rindiera por completo. La respuesta surgió del lugar más inesperado y cambió no solo mi vida íntima, sino también la forma en que trataba a mis pacientes. Lo que descubrí aquella noche, investigando desesperadamente después de que Ana se durmiera, nunca se había mencionado en ninguno de mis años de carrera de medicina ni en congresos internacionales. Era un conocimiento que la industria farmacéutica prefería mantener oculto, por razones que luego resultaron obvias. Y hoy he decidido compartirlo todo porque sé que hay millones de hombres que sufren en silencio, exactamente como yo sufrí. Era difícil creer cómo había llegado mi vida a ese punto. A los 48 años, había construido todo lo que siempre había soñado. Una sólida carrera como urólogo, respetado por mis colegas, una consulta propia que nunca estaba vacía, una casa cómoda y un matrimonio de 17 años con Ana, la mujer que conocí durante mi residencia médica y de la que me enamoré al instante. Nuestra rutina era tranquila y estable. Nos levantábamos temprano, desayunábamos juntos antes de ir al trabajo, cenábamos hablando de nuestro día y veíamos alguna serie antes de acostarnos. Los fines de semana invitábamos a amigos a una barbacoa o íbamos al cine. Una vida normal, como la de tantas otras parejas. En apariencia, todo parecía absolutamente normal. Pero tras las puertas cerradas de nuestro dormitorio, se desarrollaba otra realidad. Lo que antes era natural y espontáneo, ahora se había convertido en una fuente constante de ansiedad para mí. La intimidad, que siempre había sido un pilar importante de nuestra relación, se estaba desmoronando rápidamente, a pesar de todos mis esfuerzos por ocultar el problema. Al principio, pensé que solo era cansancio. Semanas de trabajo intenso, estrés acumulado, noches de sueño intranquilo, cosas que le pasan a cualquiera. Ana se mostró comprensiva las primeras veces. «No te preocupes», me decía. «Estamos cansados, tenemos tiempo». Su amabilidad solo aumentaba mi frustración interna. Como médico, sabía que, ocasionalmente, esto le podía pasar a cualquier hombre, pero también sabía que cuando el problema persistía, podía estar pasando algo más grave. Y persistió. Semana tras semana, mes tras mes. Cada intento fallido era seguido por un silencio cada vez más pesado entre nosotros. Yo, que pasaba los días aconsejando a hombres sobre salud íntima con tanta confianza, volvía a casa y me sentía completamente impotente, no solo en el sentido físico, sino en todos los aspectos de la palabra. Lo más irónico, durante el día, en la consulta,
Discutía ese mismo problema con docenas de pacientes. Hombres de todas las edades acudían a mí, avergonzados, cabizbajos, buscando una solución para recuperar su confianza, su masculinidad. Los tranquilizaba, les explicaba las causas fisiológicas, les recetaba medicamentos, les recomendaba cambios de hábitos, y se marchaban más aliviados, esperanzados. Yo era el especialista, el hombre que tenía todas las respuestas, excepto para mí mismo. En la seguridad de mi consulta, era el médico seguro, el especialista que resolvía problemas. En casa, solo era un hombre asustado, que empezaba a evitar el contacto físico con su propia esposa, por miedo a otra decepción. Ana empezó a notar cambios en mi comportamiento. Los besos más breves, el sutil distanciamiento cuando se acercaba en la cama. ¿Va todo bien entre nosotros?, me preguntaba a menudo, y yo siempre respondía que sí, que solo estaba cansado, preocupado por algún paciente, pensando en las facturas que tenía que pagar. Excusas vacías en las que ni yo mismo creía. Empecé a llegar más tarde a casa, inventando reuniones y emergencias en el hospital. Empecé a darme largos baños antes de irme a la cama, esperando que Ana ya estuviera dormida cuando finalmente me acostara. Creaba estrategias para evitar cualquier situación que pudiera llevar a la intimidad, y odiaba cada segundo de ese comportamiento. Pero el miedo al fracaso era más fuerte que todo. Cada mañana me miraba al espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba aquel médico seguro de sí mismo, el marido enamorado, el hombre que se sentía pleno en todos los aspectos de la vida? En su lugar, solo veía a un impostor, alguien que fingía que todo iba bien mientras su mundo se derrumbaba en silencio. Lo peor de todo era el conflicto interno. Como médico, conocía las estadísticas. Sabía que la disfunción eréctil afecta en mayor o menor medida a más del 40% de los hombres mayores de 40 años. Conocía las causas fisiológicas y psicológicas, así como los tratamientos disponibles. Sin embargo, ese conocimiento no me facilitaba admitir que yo mismo estaba enfrentando el problema. Era como si hubiera dos hombres dentro de mí. El médico racional, que sabía exactamente lo que estaba pasando y lo que se debía hacer. Y el hombre común, dominado por el orgullo herido y el miedo, incapaz de seguir sus propios consejos. Mientras el abismo entre Ana y yo crecía, me preguntaba cuánto tiempo más aguantaría nuestro matrimonio así. Y lo más aterrador, no tenía ni idea de cómo revertir esa situación. Fue un martes por la noche cuando me di cuenta de que había tocado fondo. Estábamos celebrando nuestro 17º aniversario de boda, y Ana había preparado una cena especial. Velas, vino, la comida italiana que tanto me gustaba. Estaba preciosa, con un vestido que le había elogiado meses atrás. El escenario perfecto para una noche de celebración e intimidad. Sentado a la mesa, mirándola, sentí un nudo en el estómago. No era solo deseo lo que sentía, era también un miedo paralizante. El miedo a lo que pasaría después de la cena, cuando fuéramos al dormitorio. El miedo a otra decepción, a otro fracaso, a otra mirada silenciosa de Ana que lo decía todo sin necesidad de palabras. Durante la cena, intenté concentrarme en la conversación, en los planes para el futuro, en los recuerdos que habíamos construido juntos, pero mi mente estaba en otra parte, calculando excusas, planeando salidas, buscando una forma de evitar lo inevitable. Cuando finalmente fuimos al dormitorio y llegó el momento, sucedió exactamente lo que temía. Nada. Mi cuerpo simplemente no respondía. Ana lo intentó de todas las formas, con toda la paciencia y el cariño del mundo, pero era como si algo estuviera desconectado dentro de mí. La frustración en su mirada fue seguida por algo mucho peor: resignación. Como si ya lo esperara, como si ya hubiera aceptado que esa era nuestra nueva realidad,
Quizás deberíamos hablarlo, sugirió amablemente, tumbada a mi lado en la cama. No hay nada de qué hablar, respondí secamente. Solo es cansancio. Ha sido una semana difícil. Todas las semanas han sido difíciles durante meses, Paulo, dijo, y había una tristeza tan profunda en su voz que sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Solo quiero entender lo que está pasando. Quiero ayudar. Pero, ¿cómo explicárselo? ¿Cómo decirle que el hombre con el que se había casado, el médico especialista en salud masculina, no era capaz de resolver su propio problema? ¿Cómo admitir que estaba fracasando no solo como hombre, sino también como profesional? No pasa nada, insistí, girándome hacia el otro lado de la cama. Vamos a dormir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fingiendo dormir, la oí levantarse en silencio y salir de la habitación. Por la rendija de la puerta vi que se encendía la luz del salón. Pasaría otra noche en el sofá, probablemente llorando en silencio, preguntándose qué había de malo en ella, en nosotros dos. A la mañana siguiente, Ana se marchó temprano, dejando solo una nota en la que decía que se iba a pasar unos días en casa de su hermana. Para pensar, escribió. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Nuestro matrimonio se estaba desmoronando, y era culpa mía. Ese día, en la consulta, atendí a mis pacientes como un autómata. Hombres de todas las edades, con el mismo problema que yo tenía, buscando soluciones que yo les recetaba mecánicamente, sabiendo que no estaba siguiendo mis propios consejos. Uno de ellos, un señor de unos 60 años, me miró a los ojos después de recibir su receta y me dijo algo que me conmovió profundamente. Doctor, parece cansado. ¿Se está cuidando bien? La inocente pregunta casi me hizo derrumbarme. ¿Cómo era posible que ese hombre, que había acudido a mí en busca de ayuda, pudiera ver a través de mi fachada profesional lo que yo intentaba ocultar a todo el mundo? Durante el almuerzo, aislado en mi consultorio, hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Busqué información como si fuera mi propio paciente. Revisé exámenes recientes, analicé mis hábitos, mi alimentación, mi historial familiar. Como médico, sabía que la disfunción eréctil rara vez era un problema aislado. A menudo era un síntoma de algo más profundo que estaba sucediendo en el organismo. Mis análisis de sangre indicaban un nivel de testosterona por debajo del ideal para mi edad. No era críticamente bajo, pero sí lo suficiente como para causar problemas. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? La respuesta era simple y dolorosa. Porque estaba evitando afrontar la realidad. Porque admitir el problema era admitir mi propia vulnerabilidad, algo que yo, como médico, como hombre, como marido, me costaba mucho hacer. Esa noche, solo en casa, la ausencia de Ana pesaba como el plomo. Miré las fotos de nuestro dormitorio, nuestro viaje a Portugal, nuestro 10º aniversario, momentos cotidianos que ella siempre se preocupaba de inmortalizar. En todas ellas veía a un hombre feliz, seguro de sí mismo, enamorado. Un hombre que parecía haber desaparecido. Tumbado en la cama, que ahora me parecía demasiado grande, cogí mi móvil e hice algo que nunca pensé que haría. Busqué información sobre la disfunción eréctil, no como médico en busca de información para pacientes, sino como un hombre desesperado en busca de respuestas para sí mismo. Busqué en foros, leí testimonios, busqué estudios recientes que quizás se me hubieran escapado en mi trabajo. Fue en esa búsqueda desesperada cuando empecé a notar un patrón. Algo que yo mismo solía pasar por alto al tratar a mis pacientes. Algo tan simple, tan básico, que parecía imposible que fuera la raíz del problema. Y, sin embargo, cuanto más leía, más sentido tenía todo. El problema no estaba solo en mi cuerpo,
sino en cómo lo había estado tratando durante años. En hábitos cotidianos que, por separado, parecían inofensivos, pero que, sumados, estaban literalmente agotando mi vitalidad, mi masculinidad, mi capacidad de ser el hombre que Ana se merecía, que mis pacientes esperaban que fuera, que yo mismo quería ser. ¿Y lo más devastador? Como médico, debería haberlo sabido mejor. Debería haberme dado cuenta de las señales antes de llegar a este punto. Antes de que Ana necesitara salir de casa para pensar. Antes de que nuestra intimidad se convirtiera en un campo minado de ansiedad y frustración. Esa noche, por primera vez en meses, me permití llorar. No solo por mi matrimonio en peligro, sino por la vida que había construido y que ahora parecía deslizarse entre mis dedos como arena. Por la confianza perdida, por la masculinidad quebrantada, por la vergüenza silenciosa que había estado cargando. Pero en medio de las lágrimas, algo dentro de mí cambió. Nació una determinación. Si podía ayudar a cientos de pacientes a superar ese mismo problema, ¿por qué no podía ayudarme a mí mismo? Si existía una solución, la encontraría. Por mi matrimonio, por mi salud mental, por el médico que me enorgullecía ser. Esa noche tomé una decisión. No importaba lo difícil que fuera, enfrentaría mi problema de frente. Sin más excusas, sin más negación. Era hora de aplicar en mí mismo los conocimientos que había dedicado años a compartir con otros. No sabía que el viaje que comenzaría a partir de esa decisión me llevaría no solo a recuperar mi propia vitalidad, sino también a descubrir un enfoque que cambiaría por completo la forma en que trataría a mis pacientes en el futuro. En las semanas siguientes, inicié un viaje de autodescubrimiento que nunca imaginé que tendría que emprender. Ana volvió a casa después de 5 días, pero había una distancia entre nosotros que las palabras no podían llenar. Le prometí que estaba buscando ayuda, que las cosas mejorarían. Ella sonrió, pero vi en sus ojos que ya había escuchado demasiadas promesas. Empecé como lo haría con cualquier paciente. Exámenes completos, evaluación hormonal detallada, verificación de factores de riesgo. Los resultados confirmaron mis sospechas iniciales. Testosterona por debajo de lo ideal, aunque no críticamente baja, ligera resistencia a la insulina, marcadores de inflamación elevados. Signos que, como médico, habría identificado inmediatamente en un paciente, pero que había ignorado en mí mismo. Mi primera reacción fue la más obvia: medicación. Recetaría inhibidores de la fosfodiesterasa a cualquier paciente en mi situación. Así que, ¿por qué no a mí mismo? Conseguí algunas muestras en la consulta, una de las ventajas de ser médico, y tomé una dosis antes de una noche que había planeado cuidadosamente para Ana. El resultado fue alentador, pero temporal. Funcionó esa noche, sí. Ana estaba feliz. Yo me sentí momentáneamente aliviado. Pero algo dentro de mí sabía que solo estaba tratando el síntoma, no la causa. Y como médico, debería saberlo mejor. Además, la idea de depender de una pastilla para el resto de mi vida no me gustaba. Y estaban los efectos secundarios: el ligero dolor de cabeza, la congestión nasal, la sensación de que esa erección no era realmente mía, sino inducida químicamente. Decidí entonces buscar alternativas. Empecé a revisar la literatura médica más reciente sobre salud hormonal masculina. Leí estudios que no formaban parte del plan de estudios tradicional de las facultades de medicina. Participé en seminarios web con expertos internacionales en medicina funcional. Y, poco a poco, empecé a darme cuenta de que había un enfoque mucho más amplio para el problema que estaba enfrentando. Uno de los estudios que más me impresionó provenía de una universidad escandinava y analizaba la relación entre ciertos hábitos alimenticios matutinos y los niveles de testosterona a lo largo del día.
Los resultados fueron sorprendentes. Los hombres que consumían ciertos alimentos nada más levantarse presentaban descensos significativos de la testosterona disponible durante las 6 u 8 horas siguientes. Entre esos alimentos se encontraban precisamente los componentes principales de mi desayuno diario desde hacía más de 20 años. Zumo de naranja industrializado, cereales integrales y productos a base de soja. La ironía era cruel. Creía que estaba tomando decisiones saludables, cuando en realidad estaba saboteando mi propia vitalidad desde primera hora de la mañana. Otro estudio, este realizado por una universidad estadounidense, mostraba la correlación entre la exposición a ciertos plásticos que contienen bisfenol y ftalatos y la producción hormonal masculina. Todas las mañanas calentaba mi café en un vaso de plástico en el microondas de la consulta. Otro hábito aparentemente inofensivo que podría estar contribuyendo a mi problema. Fue como si se hubiera levantado un velo. Empecé a darme cuenta de que mi rutina diaria estaba llena de pequeñas decisiones que, individualmente, parecían insignificantes, pero que, sumadas, creaban el ambiente perfecto para la tormenta hormonal que estaba enfrentando. Decidí cambiar completamente mi enfoque. En lugar de centrarme únicamente en el tratamiento sintomático, empecé a implementar cambios en mi rutina diaria. Reformulé completamente mi desayuno, sustituyendo los alimentos que reducían la testosterona por opciones que favorecían la producción hormonal natural. Eliminé los plásticos de mi rutina, especialmente los que se calientan, sustituyéndolos por vidrio y acero inoxidable. Implementé un protocolo de ayuno intermitente, después de descubrir estudios que mostraban su impacto positivo en la sensibilidad hormonal. Empecé a practicar ejercicios de resistencia 3 veces por semana, centrándome en los grandes grupos musculares, sabiendo que estimulaban la producción natural de testosterona. Mejoré drásticamente mi calidad de sueño, estableciendo una rutina estricta de horarios y eliminando los aparatos electrónicos de mi dormitorio. Reduje significativamente mi exposición a los xenoestrógenos ambientales, productos químicos que imitan el estrógeno en el cuerpo masculino. En las primeras semanas no noté grandes cambios. La ansiedad por el rendimiento seguía ahí, como un fantasma que se negaba a irse. Ana se mantenía paciente, pero yo podía sentir cómo su esperanza disminuía con cada nuevo intento frustrado. En la consulta, comencé a implementar algunos de estos descubrimientos en el tratamiento de mis pacientes, especialmente los más jóvenes que, como descubriría más tarde, respondían aún mejor a estos enfoques naturales. Los resultados eran prometedores, pero inconsistentes. Faltaba algo. Fue entonces cuando me topé con una investigación realizada por un pequeño laboratorio independiente sobre la sinergia entre ciertos compuestos naturales en la regulación hormonal masculina. El estudio era pequeño, pero metodológicamente sólido, y los resultados eran impresionantes. Una combinación específica de adaptógenos, minerales y extractos de hierbas estaba mostrando resultados comparables a los tratamientos farmacológicos tradicionales, sin los efectos secundarios. Escéptico por naturaleza, decidí investigar más a fondo. Me puse en contacto con el autor principal del estudio, un bioquímico con 20 años de experiencia en medicina nutricional. Nuestra conversación de 2 horas me abrió los ojos a un mundo de posibilidades que la medicina tradicional rara vez exploraba. Según él, el gran problema de los enfoques convencionales era tratar los síntomas de forma aislada, sin tener en cuenta el equilibrio del sistema en su conjunto. Comparó el cuerpo masculino con una orquesta en la que cada instrumento debía estar afinado y en armonía con los demás. La testosterona era solo uno de los músicos, importante, sí, pero no el único responsable de la melodía completa. Convencido de que iba por buen camino, comencé a formular mi propio protocolo, combinando los cambios de estilo de vida que ya había implementado con una suplementación estratégica
basada en las investigaciones más prometedoras que había encontrado. Después de 2 semanas siguiendo rigurosamente este nuevo protocolo, empecé a notar pequeños cambios. Más energía durante el día, mejor concentración, humor más estable. Pero la verdadera prueba sería en la intimidad con Ana. Nuestro primer intento después de ese periodo todavía estuvo marcado por la ansiedad. El miedo al fracaso era un adversario poderoso, capaz de sabotear cualquier progreso fisiológico. Una vez más, fue una decepción. Ana intentó disimular, pero vi la tristeza en sus ojos. No pasa nada, dijo. Lleva tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo más aguantaría nuestro matrimonio? Frustrado, pero no derrotado, intensifiqué mi investigación. Quizás faltaba algún componente crucial en mi protocolo. Fue entonces cuando encontré un estudio fascinante sobre la importancia de ciertos cofactores en la absorción y utilización de los suplementos. Según la investigación, incluso la fórmula más potente sería ineficaz si el cuerpo no pudiera absorber adecuadamente sus componentes. Añadí esos cofactores a mi protocolo y tras otra semana ocurrió algo extraordinario. Me desperté en mitad de la noche con una erección espontánea, algo que no me ocurría desde hacía meses. Era una señal pequeña, pero significativa, de que mi cuerpo estaba respondiendo. Sin embargo, la ansiedad por el rendimiento seguía ahí. En las semanas siguientes, tuvimos momentos de éxito seguidos de decepciones. Era como si mi cuerpo estuviera volviendo a aprender a funcionar, un proceso de 2 pasos adelante y 1 atrás. Ana seguía a mi lado, paciente y cariñosa, pero sentía que su optimismo se estaba agotando. Fue en ese momento cuando me di cuenta de una verdad fundamental. El problema ya no era solo físico, sino también psicológico. Meses de fracasos habían creado un círculo vicioso de ansiedad que ningún suplemento o cambio en la dieta podía romper por sí solo. Tragándome mi orgullo, hice algo que solía recomendar a mis pacientes, pero que nunca había considerado para mí mismo. Busqué ayuda psicológica. Encontrar un terapeuta en otra ciudad, donde nadie me conocía profesionalmente, fue un reto, pero necesario para sentirme cómodo y poder abrirme por completo. En las sesiones de terapia, exploré no solo la ansiedad relacionada con la disfunción eréctil, sino también cuestiones más profundas sobre la masculinidad, el éxito, la vulnerabilidad y el peso de ser el experto que no podía resolver su propio problema. Mientras tanto, seguí perfeccionando mi protocolo, ajustando dosis y probando nuevas combinaciones. Cada pequeño éxito en la intimidad con Ana se celebraba. Cada retroceso se analizaba para entender qué podría haberlo causado. Fue un viaje de altibajos, de esperanza y frustración. Hubo momentos en los que casi me rendí, momentos en los que la voz de mi ego médico insistía en que simplemente recurriera a las soluciones farmacológicas tradicionales y cerrara ese doloroso capítulo. Pero algo dentro de mí insistía en que había una solución mejor, más completa, más natural. Y después de casi 4 meses de intentos, ajustes y aprendizaje, finalmente encontré el equilibrio perfecto entre cambios en el estilo de vida, suplementación estratégica y trabajo psicológico. El cambio definitivo llegó cuando finalmente encontré un suplemento que contenía exactamente la combinación de ingredientes que mis investigaciones indicaban como ideal. Se llamaba Alpha Vita. Recuerdo perfectamente el día en que descubrí Alpha Vita. Estaba participando en un congreso internacional de medicina integrativa en nuestra ciudad, algo que normalmente no habría hecho, ya que mi formación siempre había sido estrictamente tradicional. Pero mi trayectoria personal me había hecho más abierto a enfoques complementarios. Durante una pausa entre conferencias, conversé con un colega urólogo de Alemania. Le comenté de manera genérica sobre un paciente que no respondía bien a los tratamientos convencionales,
para la disfunción eréctil. Sonrió de una manera que me hizo sospechar que había entendido que el paciente era yo mismo. He visto resultados extraordinarios con una fórmula específica, me dijo, mostrándome en su tablet los resultados de un estudio clínico reciente. La diferencia está en la sinergia entre los componentes y los cofactores de absorción. El estudio se había realizado con 200 hombres de entre 40 y 65 años, divididos en 4 grupos. El primer grupo solo recibió modificaciones en la dieta. El segundo grupo solo utilizó el suplemento. El tercero combinó dieta y suplementación. El cuarto fue el grupo de control. Después de 12 semanas, los resultados eran impresionantes. El grupo que combinó la suplementación con cambios en la dieta presentó un aumento medio del 73% en los niveles de testosterona biodisponible, una reducción significativa de los marcadores inflamatorios y, lo que es más importante, el 92% de los participantes informaron de una mejora sustancial en la función eréctil y la satisfacción sexual. El nombre comercial es Alpha Vita, dijo. Aún no es muy conocido, pero los resultados hablan por sí solos. Esa misma noche, investigué todo lo que pude sobre la fórmula. La composición era fascinante. Una combinación precisa de maca peruana, ácido alfa-lipoico, extracto de saw palmetto, semilla de fenogreco, forscolina, cardo mariano, tribulus terrestris y extracto de pimienta negra. Cada componente tenía una función específica y juntos creaban un efecto sinérgico que superaba con creces la suma de sus partes. La maca peruana, por ejemplo, además de su conocido efecto sobre la libido, también actuaba como adaptógeno, ayudando al cuerpo a responder mejor al estrés, un factor crucial en la disfunción eréctil. El ácido alfa-lipoico mejoraba la sensibilidad a la insulina, optimizando el metabolismo energético celular. El extracto de saw palmetto equilibraba la conversión de testosterona en DHT, protegiendo la próstata. La semilla de fenogreco potenciaba la biodisponibilidad de la testosterona. La forscolina activaba la enzima adenilato ciclasa, aumentando los niveles de AMPC intracelular, fundamental para la función eréctil. El cardo mariano, con su silimarina, protegía el hígado, optimizando el metabolismo hormonal. El tribulus terrestris estimulaba la producción natural de testosterona. Y el extracto de pimienta negra, aparentemente un componente menor, era en realidad crucial. Aumentaba la biodisponibilidad de todos los demás ingredientes. Lo más impresionante era la precisión de las dosis. No se trataba solo de mezclar ingredientes beneficiosos, sino de encontrar el equilibrio exacto entre ellos para maximizar sus efectos sinérgicos. Conseguí pedir Alpha Vita y, mientras esperaba su llegada, continué con los cambios en la dieta y el estilo de vida que ya había implementado. Eliminé por completo los productos a base de soja. Reduje drásticamente el consumo de azúcar refinado. Evité calentar alimentos en recipientes de plástico. Empecé a dormir en un ambiente completamente oscuro y mantuve la rutina de ejercicios de resistencia 3 veces por semana. Cuando finalmente llegó el suplemento, comencé a tomarlo según las recomendaciones. 2 cápsulas por la mañana, con el estómago vacío, seguidas de un desayuno rico en grasas saludables solo 30 minutos después. Aprendí que esta secuencia específica maximizaba la absorción de los componentes. En los primeros días, no noté cambios significativos, aparte de un ligero aumento de la energía general. Al final de la primera semana, sin embargo, comenzó a suceder algo que no había experimentado en mucho tiempo: erecciones matutinas espontáneas. Para muchos hombres, esto puede parecer trivial, incluso inconveniente a veces. Para mí, era una señal poderosa de que algo estaba cambiando positivamente. Al final de la segunda semana, sentí un cambio notable en mi estado de ánimo y mi disposición.
La niebla mental que a menudo me acompañaba se había disipado. Mis entrenamientos en el gimnasio se volvieron más productivos, con más fuerza y resistencia. Ana comentó que parecía más presente en nuestras conversaciones, más comprometido con nuestro día a día. Fue en la tercera semana cuando decidí que era hora de volver a intentar tener intimidad con Ana. Un viernes, planeé una cena especial en casa, sin grandes expectativas, sin presión. Solo un momento para reconectar. La cena fue agradable, relajada. Hablamos de todo, menos de nuestros problemas íntimos. Cuando finalmente fuimos al dormitorio, algo era diferente. La ansiedad que normalmente me paralizaba había disminuido considerablemente. Estaba nervioso, sí, pero de una manera casi positiva, como anticipación en lugar de miedo. Lo que sucedió esa noche fue nada menos que un redescubrimiento. Mi cuerpo respondió de forma natural, sin esfuerzo, sin ayuda de medicamentos. Pero más importante que el aspecto físico fue la reconexión emocional. Por primera vez en meses, no había una barrera invisible entre Ana y yo. No había el fantasma del fracaso cerniéndose sobre nosotros. Después, tumbados uno al lado del otro, Ana lloró en silencio. Eran lágrimas de alivio, de esperanza renovada. Pensé que lo habíamos perdido para siempre, confesó. Solo entonces me di cuenta completamente de cuánto había afectado mi problema, también a su autoestima, cuánto se había culpado en silencio, cuestionándose si todavía era atractiva para mí. En las semanas siguientes, continué con el protocolo completo. Alfa Vita, los cambios en la dieta, los ejercicios, el trabajo psicológico. Cada aspecto reforzaba a los demás, creando un círculo virtuoso. La mejora en la función sexual trajo más confianza, lo que redujo la ansiedad, lo que mejoró aún más el rendimiento físico. En 2 meses, mi vida había cambiado por completo. La intimidad con Ana volvió a ser natural, espontánea, placentera. Los niveles de energía que había considerado normales para mi edad, esa fatiga constante que aceptamos como parte del envejecimiento, dieron paso a una vitalidad que no sentía desde hacía años. Algo aún más fascinante comenzó a suceder. Mi enfoque profesional cambió radicalmente. En los años anteriores, me había vuelto cada vez más escéptico, dependiendo exclusivamente de soluciones farmacológicas tradicionales. Ahora, comencé a implementar un enfoque más holístico con mis pacientes. Empecé a preguntarles sobre sus hábitos alimenticios, patrones de sueño, niveles de estrés y exposición a toxinas ambientales. A los pacientes adecuados, comencé a recomendarles cambios en su estilo de vida junto con Alfa Vita, siempre explicándoles la ciencia detrás de cada recomendación. Los resultados fueron extraordinarios. Pacientes que no habían respondido bien a los tratamientos convencionales comenzaron a informar mejoras significativas. Hombres que se habían resignado a depender de medicamentos por el resto de sus vidas descubrieron una nueva independencia. Se salvaron relaciones. Se transformaron vidas. Por supuesto, Alfa Vita no era una solución mágica, y siempre se lo dejé claro a mis pacientes. Era parte de un enfoque integral que incluía la alimentación, el ejercicio, el control del estrés y, cuando era necesario, el trabajo psicológico. Pero el suplemento era a menudo el catalizador que hacía que todos estos cambios fueran más eficaces y duraderos. Empecé a documentar sistemáticamente los resultados de mis pacientes, con el objetivo de publicar eventualmente un estudio clínico. Los datos preliminares eran prometedores. El 87% de los pacientes informaban de una mejora significativa de la función eréctil en 8 a 12 semanas. El 69% logró reducir o eliminar por completo el uso de medicamentos convencionales. Sin embargo, lo más impresionante eran los beneficios secundarios.
mejor calidad del sueño, aumento de la energía, reducción de la inflamación, mejora del perfil lipídico, mayor facilidad para ganar masa muscular y perder grasa. Era como si todo el cuerpo funcionara de forma más óptima. Mientras tanto, mi relación con Ana florecía de nuevo. La intimidad física restaurada trajo de vuelta la intimidad emocional que se había perdido gradualmente. Empezamos a hacer planes para el futuro de nuevo, algo que habíamos dejado de hacer cuando nuestro matrimonio parecía estar desmoronándose. Fue Ana quien sugirió que compartiera mi experiencia más ampliamente. «Hay millones de hombres sufriendo en silencio», dijo. «Tu historia podría darles esperanza». Al principio dudé. Como médico, me habían enseñado a mantener una distancia profesional, a no mezclar nunca lo personal con lo profesional. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mi propia experiencia podía ser la herramienta más poderosa que tenía para ayudar a otros hombres. Al fin y al cabo, no se trataba solo de la función eréctil. Se trataba de recuperar la confianza, la vitalidad, la conexión con la pareja. Se trataba de redescubrir una parte fundamental de la identidad masculina que muchos hombres creían haber perdido para siempre. Así que decidí compartir mi historia, no solo como médico, sino como hombre que se enfrentó a uno de los retos más difíciles que la masculinidad puede presentar, y encontró no solo una solución, sino un camino completo hacia una vida mejor. 6 meses después de iniciar el protocolo con Alpha Beta, mi vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado posibles. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una solución a un problema específico, terminó convirtiéndose en un viaje de transformación completa. El cambio más obvio e inmediato fue, naturalmente, en mi vida íntima con Ana. La espontaneidad volvió por completo. Ya no sentía esa ansiedad paralizante, ese miedo constante al fracaso. Nuestros momentos de intimidad volvieron a ser lo que debían ser: conexión, placer, expresión de amor, en lugar de una prueba de rendimiento o una fuente de frustración. Ana comentó una noche, mientras estábamos acostados juntos: «No es solo el aspecto físico lo que ha cambiado. Eres tú. Estás presente de nuevo. Cuando me miras, realmente me ves». Tenía razón. La disfunción eréctil había afectado mucho más que solo los momentos íntimos. Había creado una barrera invisible entre nosotros en todos los aspectos de la vida. Estaba constantemente preocupado, distraído, evitando la cercanía emocional, porque temía que condujera a la cercanía física que no podía corresponder. Una vez eliminada esa barrera, nuestra relación floreció de maneras inesperadas. Empezamos a hacer cosas juntos que habíamos abandonado hacía años. Paseos los domingos por la mañana, clases de baile, viajes de fin de semana. Redescubrí el placer de simplemente cogerle la mano mientras caminábamos, de besarla sin miedo a dónde pudiera llevar eso. En el trabajo, la transformación fue igualmente profunda. Mi enfoque con los pacientes cambió por completo. Antes era eficiente, competente, pero también mecánico. Problema, diagnóstico, tratamiento. Una cadena de producción médica. Ahora he empezado a ver a cada paciente de forma holística. Un hombre que acude a la consulta con disfunción eréctil no es solo un órgano que no funciona correctamente. Es una persona completa, con hábitos, estrés, relaciones, miedos, esperanzas. Empecé a dedicar más tiempo a cada consulta, a hacer preguntas que nunca antes habría hecho. ¿Cómo duerme? ¿Qué come por la mañana? ¿Cómo es su relación? ¿Cuáles son sus principales fuentes de estrés? ¿Está expuesto a productos químicos en su trabajo o en su casa? Algunos colegas cuestionaron este nuevo enfoque. «Estás actuando más como psicólogo que como urólogo», comentó uno de ellos. Pero los resultados hablaban por sí solos.
mis pacientes comenzaron a presentar tasas de mejora significativamente superiores a la media de la clínica. Pacientes que habían consultado a varios especialistas sin éxito comenzaron a ser derivados específicamente a mí. Alfa Beta siguió siendo una pieza central de mi protocolo, pero siempre contextualizada dentro de un enfoque más amplio. A algunos pacientes solo les recomendaba cambios en la dieta y el estilo de vida. Para otros, el suplemento era el componente principal. Cada caso era único, y había aprendido por las malas que las soluciones estandarizadas rara vez funcionan para problemas tan complejos. Empecé a documentar sistemáticamente los resultados, recopilando datos y preparando lo que finalmente se convertiría en un estudio clínico formal. Las cifras eran impresionantes. El 87% de los pacientes que siguieron el protocolo completo durante 12 semanas informaron de una mejora significativa en la función eréctil. El 73% informó de un aumento de los niveles de energía general. El 69% logró reducir o eliminar por completo el uso de medicamentos convencionales. El 65% informó de una mejora en la calidad del sueño. El 58% notó una mayor facilidad para perder grasa y ganar masa muscular, incluso sin cambios significativos en la rutina de ejercicios. Pero los números no contaban toda la historia. Eran las transformaciones personales las que realmente me emocionaban. El hombre de 55 años que volvió a mi consulta con lágrimas en los ojos, diciendo que había salvado su matrimonio de 30 años. El joven de 32 años que finalmente ganó la confianza para iniciar una relación después de años evitando la intimidad. El atleta de 45 años que redescubrió su rendimiento de décadas atrás. Mi propia transformación siguió evolucionando. Los beneficios fueron mucho más allá de la función sexual. Mis niveles de energía se estabilizaron en un nivel que no había experimentado desde los 30 años. Mi composición corporal mejoró significativamente, con un aumento de la masa muscular y una reducción de la grasa abdominal, incluso manteniendo la misma rutina de ejercicios. Mi sueño se volvió más profundo y reparador. Mi claridad mental y mi concentración mejoraron drásticamente. Ana comentaba a menudo estos cambios. Es como si hubiera recuperado al hombre con el que me casé, pero en una versión aún mejor, decía, medio en broma, medio en serio. Poco a poco, empecé a compartir mi experiencia personal con compañeros de confianza. Al principio, hubo escepticismo, como era de esperar en nuestro ámbito. La medicina tradicional suele ver con recelo los enfoques que se alejan de lo establecido. Pero a medida que los resultados de mis pacientes se hacían imposibles de ignorar, la curiosidad sustituyó al escepticismo. Un colega, inicialmente el más escéptico, acabó convirtiéndose en mi mayor aliado después de probar él mismo el protocolo y obtener resultados sorprendentes. Nunca pensé que diría esto, confesó, pero estoy replanteándome por completo mi enfoque del tratamiento de la disfunción eréctil. 6 meses se convirtieron en un año. El protocolo siguió evolucionando, perfeccionado por la experiencia con cientos de pacientes. Se ajustaron algunas dosis y se añadieron ciertos componentes complementarios para casos específicos. Pero el núcleo siguió siendo el mismo. Alfa Beta como base, respaldado por cambios estratégicos en la alimentación, ejercicio adecuado, control del estrés y, cuando era necesario, apoyo psicológico. En una conferencia nacional de urología, me invitaron a presentar mis resultados preliminares. La sala estaba llena. Colegas curiosos, escépticos, interesados. Compartí los datos, la metodología, los casos de éxito. Pero fue cuando compartí mi propia experiencia, aunque sin identificarla explícitamente como mía, cuando vi el verdadero cambio en la audiencia. Un paciente, dije, sabiendo que muchos entenderían la verdad, un médico de mediana edad
que había probado todos los enfoques convencionales sin éxito duradero, encontró no solo una solución a su problema, sino una transformación completa en su calidad de vida. Vi gestos de reconocimiento en la audiencia. ¿Cuántos de mis colegas estaban enfrentando en silencio el mismo desafío? ¿Cuántos recetaban soluciones en las que no creían completamente o que ellos mismos habían probado con resultados insatisfactorios? Después de la presentación, la fila de colegas que querían más información se extendió por el pasillo. Muchos querían ayudar a sus pacientes, algunos claramente buscaban ayuda para sí mismos. Entonces comprendí que había encontrado un nuevo propósito: ser un puente entre la medicina tradicional y los enfoques más holísticos e integradores para un problema que afecta a millones de hombres y sus relaciones. Un año y medio después de iniciar mi andadura con Alfa Beta, publiqué finalmente el estudio clínico formal, documentando los resultados con 200 pacientes que siguieron el protocolo completo. El estudio fue aceptado en una prestigiosa revista de medicina integrativa y comenzó a generar debate en el ámbito médico. Por supuesto, hubo críticas. Siempre las hay en medicina, especialmente cuando se proponen nuevos paradigmas. Algunos cuestionaron la metodología, otros sugirieron un efecto placebo. Pero el creciente volumen de resultados positivos era cada vez más difícil de ignorar. Para mí, personalmente, el protocolo Alfa Beta se convirtió en parte integral de mi vida. No solo por la mejora en la función sexual, que se mantuvo constante, sino por todos los beneficios secundarios que había traído. A los 50 años, me sentía más vital, más presente, más capaz que a los 40. Mi relación con Ana era más fuerte que nunca, con una intimidad tanto física como emocional que rivalizaba con nuestros primeros años juntos. Nunca pensé que diría esto, comentó Ana en nuestro 19º aniversario. Pero esa crisis fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Mira dónde estamos ahora. Tenía razón. Lo que comenzó como un problema devastador se había convertido en un catalizador para un cambio positivo, no solo en nuestra vida personal, sino potencialmente en la vida de miles de otros hombres y sus relaciones. El viaje continuaba, por supuesto. La ciencia evoluciona, surgen nuevos estudios, se perfeccionan los protocolos. Pero una cosa había quedado clara para mí. La verdadera medicina no solo trata síntomas u órganos aislados. Trata personas completas, vidas completas. Y para los hombres que se enfrentan al reto de la disfunción eréctil, un reto que va mucho más allá de lo físico y afecta a la identidad, la autoestima y las relaciones, un enfoque igualmente completo no solo era beneficioso, era necesario. Alfa Beta había sido el catalizador de mi transformación personal. Ahora se estaba convirtiendo en el catalizador de una transformación más amplia, en la forma en que los médicos y los pacientes abordan uno de los problemas más comunes y menos discutidos de la salud masculina. Hoy, 3 años después de comenzar mi viaje con Alfa Beta, miro atrás y apenas reconozco al hombre que era. Ese médico frustrado, inseguro, distante de su esposa, que ocultaba su propio sufrimiento mientras intentaba ayudar a otros hombres, parece una persona completamente diferente. Comparto mi historia ahora porque sé que hay millones de hombres que enfrentan en silencio el mismo desafío que yo enfrenté. Hombres que se despiertan cada mañana cargando el peso de la vergüenza, del fracaso percibido, del miedo de que su vida íntima haya terminado para siempre. Hombres que están viendo cómo sus relaciones se desmoronan lentamente, sin saber cómo revertir el proceso. Si eres uno de esos hombres, quiero que sepas, antes que nada, que no estás solo. La disfunción eréctil afecta a más del 45% de los hombres brasileños en algún grado. Esto significa que, estadísticamente,
En cualquier grupo de 10 hombres mayores de 40 años, al menos 4 están enfrentando el mismo desafío que tú. Más importante aún, quiero que sepas que hay esperanza. Esperanza real. No me refiero a soluciones temporales que solo tratan el síntoma, dejando intacta la causa subyacente. Me refiero a una transformación completa, que aborda el problema desde la raíz y restaura no solo la función física, sino también la confianza, la vitalidad y la conexión con tu pareja. Durante mi viaje, descubrí algunos principios fundamentales que marcan la diferencia. En primer lugar, comprenda que su cuerpo es un sistema interconectado. La disfunción eréctil rara vez es un problema aislado. A menudo es un síntoma de desequilibrios hormonales, inflamación crónica, resistencia a la insulina, estrés oxidativo u otros problemas sistémicos. Abordar solo el síntoma, ignorando la causa subyacente, es como poner una venda en una herida infectada sin tratar la infección. En segundo lugar, reconozca que ciertos hábitos diarios están saboteando silenciosamente su vitalidad. Ese zumo de naranja industrializado por la mañana, el café calentado en un vaso de plástico, la exposición constante a luces artificiales por la noche, el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de acostarse. Todos estos factores aparentemente inofensivos se suman, creando el entorno perfecto para el deterioro hormonal. En tercer lugar, comprenda que la salud hormonal masculina requiere un apoyo nutricional estratégico. El mundo moderno nos expone a un bombardeo constante de xenoestrógenos, compuestos que imitan al estrógeno en el cuerpo, mientras que a menudo nos priva de los nutrientes necesarios para la producción adecuada de testosterona. Este desequilibrio debe contrarrestarse activamente. Cuarto, no subestime el componente psicológico. La ansiedad por el rendimiento crea un círculo vicioso que puede persistir incluso después de abordar los factores físicos. Romper este círculo a menudo requiere tanto trabajo mental como físico. Por último, y quizás lo más importante, sea paciente y constante. La recuperación de la salud hormonal no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, con altibajos, avances y retrocesos. La constancia es más importante que la perfección. Mi propio viaje combinó todos estos principios. Cambios estratégicos en la alimentación, eliminación de exposiciones tóxicas, ejercicio adecuado, mejor gestión del estrés, trabajo psicológico cuando era necesario. Pero el catalizador que unió todo esto, que aceleró el proceso de recuperación y potenció todos los demás esfuerzos, fue Alfa-Vita. La fórmula única de Alfa-Vita, con su combinación precisa de maca, ácido alfa-lipoico, palma enana americana, fenogreco, forscolina, cardo mariano, tribulus terrestris y extracto de pimienta negra, creó el entorno ideal para que mi cuerpo reequilibrara de forma natural su producción hormonal. Los ingredientes actúan de forma sinérgica, potenciando los efectos de los demás. Cada componente tiene una función específica. La maca no solo mejora la libido, sino que también ayuda al cuerpo a adaptarse mejor al estrés. El ácido alfa-lipoico mejora la sensibilidad a la insulina y combate el estrés oxidativo. El sau palmetto equilibra la conversión de testosterona en DHT. El fenogreco potencia la biodisponibilidad de la testosterona. La forscolina activa mecanismos celulares esenciales para la función eréctil. El cardo mariano optimiza el metabolismo hormonal en el hígado. El tribulus estimula la producción natural de testosterona. Y el extracto de pimienta negra aumenta drásticamente la absorción de todos los demás componentes. En los últimos 3 años, he documentado los resultados de más de 800 pacientes que han seguido el protocolo completo, incluido Alfa-Vita. Las cifras hablan por sí solas.
El 88% informó de una mejora significativa de la función eréctil en un plazo de 8 a 16 semanas. El 77% logró reducir o eliminar por completo el uso de medicamentos tradicionales. El 82% informó de una mejora en la satisfacción general con su vida íntima. El 74% notó beneficios secundarios significativos: más energía, mejor sueño, mayor facilidad para componer el cuerpo, mayor claridad mental. El 69% informó una mejora en la calidad de la relación con sus parejas, incluso más allá de los aspectos íntimos. Pero más allá de los números, son las historias individuales las que más me conmueven. El ejecutivo de 58 años, que había renunciado a las relaciones después de su divorcio, convencido de que su vida íntima había terminado, y ahora está en una nueva relación floreciente. El hombre de 34 años que había desarrollado una ansiedad social grave debido a experiencias fallidas y ahora ha recuperado no solo su función sexual, sino también su confianza social. La pareja al borde del divorcio que recientemente celebró 25 años juntos, con una intimidad renovada que ambos describen como mejor que en los primeros años. Estas son las historias que me motivan a compartir lo que he aprendido, a ayudar a otros hombres a encontrar el mismo camino de recuperación que yo encontré. Si estás enfrentando desafíos similares, quiero que sepas que no tienes que sufrir en silencio. No tienes que aceptar que es parte del envejecimiento. No tienes que recurrir a soluciones temporales por el resto de tu vida. Hay un camino mejor. Empieza con pequeños cambios. Elimina los alimentos que sabotean tu testosterona a primera hora de la mañana. Reduce tu exposición a los plásticos, especialmente a los que entran en contacto con alimentos calientes. Establece una rutina de sueño constante. Incluye ejercicios de resistencia en tu rutina, aunque solo sea 2 veces por semana. Practica técnicas de gestión del estrés. Y considere darle a su cuerpo el apoyo nutricional estratégico que necesita. Alpha Beta ha sido desarrollado específicamente para crear el entorno hormonal ideal, abordando múltiples aspectos de la salud masculina simultáneamente. Después de 3 años de resultados consistentes, primero en mí mismo y luego en cientos de pacientes, puedo decir con confianza: este protocolo funciona. No como una solución mágica, sino como un sistema probado que aborda las causas fundamentales de la disfunción eréctil, restaurando no solo la función física, sino la vitalidad completa. Hoy, a mis 51 años, me siento más vital, más seguro, más presente que a los 40. Mi relación con Ana es más fuerte que nunca. Nuestra intimidad, tanto física como emocional, es más profunda y satisfactoria que en cualquier otro momento de nuestro matrimonio. Y profesionalmente, he encontrado un nuevo propósito: ayudar a otros hombres a encontrar el mismo camino hacia la recuperación, a reclamar no solo su función sexual, sino también su confianza, su vitalidad y sus relaciones. Esta es mi misión ahora: compartir lo que he aprendido, desmitificar un tema que afecta a millones de personas, pero que rara vez se discute abiertamente, ofrecer esperanza donde antes solo había resignación. Si mi historia te ha llegado, si te has visto reflejado en las luchas que he descrito, debes saber que no estás solo. Y lo más importante, debes saber que hay un camino adelante. Un camino que no solo trata los síntomas, sino que transforma la vida en su conjunto. No tienes por qué aceptar la disfunción eréctil como tu nueva normalidad. Puedes recuperar lo que has perdido y quizá descubrir una vitalidad que nunca imaginaste posible. El viaje comienza con un simple paso: la decisión de no aceptar más el statu quo, de no conformarse con soluciones temporales, de buscar no solo el alivio de los síntomas, sino una transformación completa. Esa fue la decisión que cambió mi vida.
Y podría cambiar la tuya también. Si quieres saber qué utilicé, el enlace está en el comentario fijado.